Esta es la primera entrevista o conversación que vamos a tener en este programa en el portal y la vamos a llevar a cabo con Douglas Pollock, un ingeniero de la Universidad de Chile que se ha dedicado hace bastante tiempo ya a estudiar todos los aspectos del famoso cambio climático que se ha ido estableciendo, se ha ido consolidando como axioma de que este cambio climático, los cambios de las temperaturas, los regímenes de lluvia, de inundaciones y todos los fenómenos asociados con el clima estarían vinculados a la acción humana, es decir, a la emisión de gases que producen calentamiento teóricamente, como por ejemplo sería el dióxido de carbono, que resulta de la combustión de petróleo, carbón y otros procesos de ese tipo. Eso se ha establecido como un axioma, se ha establecido como un dogma, del cual incluso están brotando iniciativas como la última propuesta por una comisión intergubernamental de estudio de cambio climático que acaba de dar un informe hace una semana atrás, según el cual si no tomamos medidas en una grandísima escala de aquí al 2030, las temperaturas van a aumentar más de 1,5 grados centígrados y eso va a producir efectos realmente catastróficos. Esa es más o menos la visión que ahora predomina. Y Douglas Pollock tiene una visión completamente distinta. Él desestima todo lo que se ha dicho sobre el calentamiento global por acción humana y examinando los supuestos antecedentes científicos al detalle, él ha llegado a la conclusión de que no tienen ningún fundamento. Douglas, bienvenido. Eres el primer acompañante mío en este programa y lo vamos a hacer donde lo hago siempre en forma muy artesanal, porque este no es precisamente un estudio profesional, es simplemente una de mis bibliotecas en la casa, así que estamos con un solo micrófono portátil. Con esto vamos a hacer el programa y le entrego el micrófono ahora a Douglas para que más o menos nos sintetice cuál es su visión de este asunto. Douglas. Gracias, Fernando, por tu invitación. Acercarlo tanto, ¿eh? Con eso. Ahí también. Sí. Muy bien. Ya. Gracias, Fernando, por tu invitación. Estoy muy feliz de estar contigo acá. Te vengo siguiendo el programa 1 por internet. Bien, me gustaría partir primero hablando de este famoso límite de los 2 grados Celsius por sobre la cual el clima entra A esta altura. ¿Acá? Ya. Por la cual el clima entraría en una fase de descontrol total, hagamos lo que hagamos. Después de eso, tomar cualquier medida de mitigación y adaptación y reducir los gases de efecto invernadero sería inútil porque ya no hay nada que hacer ya. Pasamos de cero. Bueno, ¿de dónde vienen esos 2 grados Celsius? Es la primera pregunta. Y segundo, hemos tenido en el pasado reciente y remoto, en escala geológica, calentamientos globales de esta magnitud, y vamos a ver cuál es la magnitud, sin la intervención humana. Yo te diría que esas son las dos primeras preguntas que cualquier hacedor de políticas públicas debería hacerse. En el primer caso, los 2 grados Celsius fue una idea que expresó el señor William Nordhaus, economista de la Universidad de Yale, el año 1975. Imagínate tú, esa época estábamos bajo la histeria del enfriamiento global. 10 años después, estos mismos señores se dieron vuelta la chaqueta y empezaron a hablar de calentamiento global. Y expresó, dijo, se me ocurre con esas palabras textuales desde la Universidad de Yale que si nosotros aumentáramos la temperatura por efecto de estos gases invernaderos por sobre las mediciones de la era industrial, entraríamos en una fase de irrupción climática fuera de control, algo así. Bueno, el año 2012, este señor se desdijo y pidió perdón. Bien curioso viniendo un demócrata, desde la misma Universidad de Yale publicó un artículo, una carta diciendo en términos de costo-beneficio con respecto a las medidas de mitigación y adaptación, lo mejor es no hacer nada por los próximos 50 años. Este señor William Nordhaus la semana pasada se ganó el Premio Nobel de Economía. Entonces, para que vean ustedes cómo cambian de opinión la gente que por último tiene el sentido común, la sensatez de decir me equivoqué. Ahora, sí. Llama la atención que un hombre de ciencia, digamos, simplemente tenga opinión. Uno espera de un hombre de ciencia que ofrece una hipótesis basada en
en ciertas lógicas, en ciertos hechos, y no simplemente que da una opinión, cualquiera da una opinión. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué hay de toda esa cantidad de científicos que se nos dice, la cifra creo que es el 97%, que son, que creen, o sea, no que no creen, sino que están convencidos de que el calentamiento global ha estado produciéndose por el efecto de la quema de combustible a partir de la revolución industrial, que es un proceso que empezó más o menos a fines del siglo XVIII y agarró velocidad después de las guerras napoleónicas y tomó ya toda su contextura y su fuerza a mediados para adelante del siglo XIX. ¿De dónde sacan entonces los hechos? ¿Por qué razón están diciendo lo que dicen? Ese 97.1% de consenso científico se basa en una muestra que tomó un señor, un activista del Instituto Global Change o Cambio Global de la Universidad de Queensland en Australia, que demoró como 10 años en hacerlo, a una muestra de peer-reviewed papers o artículos científicos revisados por pares, a 11.944 de ellos. ¿Ya? Es decir, ese es el universo, que es la nada misma dentro de la cantidad de científicos que hay en el mundo. Y llegó a la conclusión que el 97% de ellos dijo que el hombre era el responsable del calentamiento global de la era industrial. Era industrial se define a partir de 1950, cuando el CO2 empieza a subir. No hay que confundir con la revolución industrial. Bien, resulta que se descubrió a poco andar. Este artículo lo publicó el año 2013. Y por supuesto Naciones Unidas lo recogió inmediatamente. Al Gore rápidamente lo exageró al 100%. Y Naciones Unidas ya habla del 97% de los científicos del mundo. Y no, es una muestra de menos de 12.000 científicos. Bien, resultó que esa muestra, ese resultado, en vez de ser el 97.1% que apoyaba esta idea de que el hombre es el responsable, resultó ser el 0,3%. ¿Ya? Exactamente 41 científicos de estos 11.944. Y básicamente se desplomó esto, y de hecho se le enrostró esto a la Universidad de Queensland, quien pidió disculpas privadas. Y como no quiso hacerlo público, en este momento se está viendo una causa criminal en contra de la universidad, por fraude que ha tenido repercusiones mundiales. Bien, básicamente, ¿en qué consistió esta trampa estadística o falla estadística? En que aquellos científicos que no expresaron ninguna opinión, John Cook asumió que estaban diciendo que sí, que el hombre era el responsable. Y aquellos que explícitamente dijeron no, el ser humano no tiene incidencia en el calentamiento global, lo sacaron de la muestra. Díganme ustedes, ¿qué validez científica tiene? O si eso claramente tiene otro nombre, que no quiero decirlo. Bueno, llama la atención. A estas alturas el tema del calentamiento global causado por el hombre se convirtió ya en una cuestión política, ¿no es verdad? A nivel global, que interesa a funcionarios internacionales que siempre quieren hacer crecer su poder, que interesa a políticos como Al Gore, que interesa a los sectores que le encuentran ahí un reproche más que hacerle a Trump por el tema de la retirada del Tratado de París. Y a estas alturas entonces ya no es mucho lo que la ciencia puede decir a favor o en contra, se convirtió en otra cosa, se convirtió en un movimiento político, esto de que hay un calentamiento global que habría sido probado ya, eso ya ni se discute, y que por lo tanto hay que tomar una serie de medidas. En esa fase estamos ahora. Esto ya no es un tema de una discusión científica, esto es un tema político, me parece a mí. Entonces, dejando eso de lado, podemos examinarlo un rato más. ¿Cuáles son entonces las causas del calentamiento? Porque eso sí que nadie lo niega, que ha habido un proceso de aumento de temperatura y que eso produce cambios climáticos, etcétera. ¿Cuál sería, si no somos nosotros, cuáles son los factores, a tu juicio, que producen este calentamiento? Principalmente naturales. Ahora, no hay que desconocer que el CO2 sí es un gas de efecto invernadero, pero guardemos las proporciones. El CO2 en la atmósfera es una traza de gas tan minúscula, el 0,04%, y el aumento ha sido de 0,03 a 0,04, es decir, 0,01% es todo lo que ha aumentado en la era industrial, la nada misma. Hay menos CO2 en la atmósfera que impurezas en el cobre blister. Con eso te digo todo. Ahora, si bien es un gas de efecto invernadero, su efecto es mínimo. ¿Por qué? Principalmente porque sigue un comportamiento logarítmico.
¿Ya? Eso es, y hoy día estamos más o menos en el 97% de saturación, es decir, tú puedes duplicar el CO2 y el efecto en el aumento de la temperatura es mínimo. A concentraciones muy inferiores, el CO2 ya cumplió su rol o su misión. Se mojó la baldosa. Ya se mojó la baldosa, no saca nada con echarle más agua porque va a seguir igual de mojada. Sí, ¿ya? Esa es la lógica. Eso es, ahora, el problema no está ahí. Ahí no hay ninguna contradicción entre lo que plantea Naciones Unidas, excepto la exageración, porque ellos dicen por cada multiplicación por 2 de la concentración de CO2, la temperatura sube 1,2 grados. A eso hay que restarle un 30%. En realidad es como 0,8. Según el último estudio de la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo, que salió publicado en febrero del año pasado por el doctor Hermann Harde. Bueno, es 0,8. Pero el problema no está ahí. Ahí no está en la discusión. El problema está en el concepto del feedback. ¿Ya? Es decir, ante ese pequeño calentamiento vienen los deshielos. Sí, pues se ¿ya? multiplican los efectos. Entonces, al tener menos hielo en la Tierra, menos radiación solar, ¿ya? Bueno, eso es un absurdo del tamaño de un buque. Porque primero que nada, un niñito de tercero medio, cuando le enseñan el seno y el coseno, se dará cuenta que la incidencia de los hielos como reflector de la radiación solar es menor al 6%. Porque en los polos del Sol, en los equinoccios, en los polos... poco sol. No, es tangencial, no recibe radiación. Bueno, poco. Pasa rasante. En otro momento reciben un poco más, depende de los solsticios del equinoccio, ¿ya? Bien, entonces eso es un 6%. El albedo o la radiación total de la Tierra de vuelta al espacio es el 30%. Y esas son las nubes, no es el hielo. Dime una cosa, ¿cómo explica fenómenos locales que son evidentemente causados por el hombre, como son, por ejemplo, lo que pasa en forma... Perdón. Lo que pasa, por ejemplo, en forma casi escandalosa, casi en la India, en la China, ciudades que no se puede respirar, y obviamente que eso no es un fenómeno geológico, es un fenómeno de emisión de los gases de los automóviles, los vehículos. ¿Cómo lo explicas tú? Eso no es CO2, por supuesto hay otros gases que están metidos entre medio, hay partículas también. Uno podría extrapolar y decir, bueno, esto que pasa en zonas completas de China, que ha pasado en zonas completas de nuestro país, como Santiago, que es un pedazo de país bastante grande, la región metropolitana, bueno, eso es notoriamente acción del hombre. ¿Por qué no pensar que un efecto similar, llamémoslo calentamiento no, puede abarcar, y de hecho está abarcando a todo el planeta? Si uno mira, incluso, fíjate, curioso, cuando uno mira películas filmadas en los años 40, 50, cuando ya había películas en colores, y las compara con filmadas al aire libre ahora, tú notas la diferencia de transparencia del aire claramente, hasta en ese pequeño detalle, o gran detalle, que notoriamente el aire es mucho más turbio y cada vez más turbio. ¿Cómo lo explicas eso? Bueno, antes que nada, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque a partir del año 2009 el CO2 pasó a ser un gas contaminante. ¿Ya? Eso es decreto de la EPA. Y cuando Obama recién ingresó al poder, no lo es. El CO2 se le llama el gas de la vida. Saca el CO2 de la Tierra y nos morimos todos detrás. Las plantas primero y el reino animal detrás. El CO2 es incoloro, es transparente, inodoro e inocuo, y vital para la vida vegetal y animal en la Tierra. Lo que tú te refieres, India y China, es contaminación ambiental, principalmente producto de la combustión incompleta de vehículos y fábricas. ¿Ya? Esa turbiedad en el aire es lo que deja un volcán cuando explota, que es capaz de... Entonces no son moléculas, son partículas. No, el CO2, de todo lo que tú ves en la opacidad, lo único que no hace opaco en la atmósfera es el CO2, que es transparente, totalmente transparente. Estamos hablando entonces de material particulado. Claro, y eso está bien, de que se tomen todas las medidas de mitigación y que había y por haber para reducir eso. Dicho sea de paso, hoy día los automóviles contaminan el 3% de ese material que tú te refieres, comparado con los años 60 y 70. Sí. Porque se han inventado los procesos se ha inventado la tecnología o desarrollado la tecnología, por ejemplo, los convertidores catalíticos, en las generadoras a carbón están los procesos de fluidized bedding, algo así, o lecho fluidizado. Electrostático. No, el lecho fluidizado para quemar el carbón y ¿cómo se llama? Y el ash fly scrubbing, o lavado de ceniza en suspensión, que con eso se hace el ladrillo aislante más poderoso del mundo, usado en la construcción, muy barato, y para afuera sale agüita y CO2.
¿Ya? Entonces, todo eso ha hecho reducir en un 97% la contaminación de los cielos al estilo los cielos de Mary Poppins de los años 60. Pero igual vemos muchas localidades que actualmente están más contaminadas. Sí, claro. Claro, en China, por ejemplo, parece ser de que no han adaptado todas esas tecnologías. Los chinos parece que están un poquito atrasados. Los chinos tienen un tremendo problema con las energías renovables. Y eso tú no lo vas a escuchar en ninguna parte, te doy la primicia. A ver. Todos estamos con el boom y la moda de los molinitos de viento y los paneles solares, ¿no es cierto? Para allá nos quieren empujar Naciones Unidas y este gobierno y el pasado y el antepasado también. Tú sabes que para tener un molino de viento, tú necesitas en el nacelle, en la parte de arriba, donde está el rotor, donde está sí, pero detrás está el generador. ¿Ya? Tú necesitas un imán. Y ese imán está hecho de neodimio. ¿Y a dónde está qué es el imán más poderoso permanente que hay en la naturaleza? Que pertenece al grupo de las tierras raras. ¿Ya? Y el 95% de ese neodimio está en China. Pero resulta que para extraer el neodimio es un proceso más o menos similar a la extracción del litio. ¿Ya? Tú tienes que atacar la tierra con ácidos y los subproductos de eso en China los tiran a los ríos, los tiran a las tierras, y a donde tú puedes ver en YouTube y en internet, a donde quieras, el desastre ecológico que está produciendo. ¿Qué es lo que hizo China? Prohibió en un 40% las exportaciones de neodimio. El neodimio se disparó, por lo tanto las energías renovables, puras, verdes, sostenibles y sustentables también, ¿no es cierto? Pero resulta que al aumentar el precio del neodimio se disparó la explotación ilegal en China del neodimio, y el desastre ecológico hoy día es de órdenes, no sé cómo se puede decir, épicas, ¿ya? Por el neodimio. Bueno, ese tipo de cosas se está viendo ya. Y si tú me das tiempo puedo referirme un poco a los paneles solares también, porque ahí hay otra falacia de todo índole, tecnológica y sobre todo comercial. Tú sabes que a partir del paralelo 35 hacia el norte o hacia el sur, desde el Ecuador, la cantidad de energía que necesitas tú para fabricar un metro cuadrado de panel solar es igual a la cantidad de energía eléctrica que entrega en una vida útil de 25 años. Sobre esos paralelos, la energía que tú empleas para el panel solar es mayor que la cantidad total de energía que entrega. Ahí tienes tú la falacia. Es decir, el 12% de la superficie terrestre puede entregar energía igual o superior a cero, comparado con la... Bueno, todo lo que tú estás diciendo realmente es como ir en contra de todo lo que estamos todos suponiendo, en el sentido de que estamos progresando si tenemos paneles solares, si estamos progresando si tenemos energía eólica, y todo eso tú lo derrumbas. Es como que alguien podría decir que tú estás, digamos, a sueldo de las compañías petroleras, poco menos, que quieren mantener los métodos convencionales de calentamiento, de energía. Cuesta, digamos, aceptarlo así de buenas a primeras lo que tú dices. ¿No es así? Porque ¿qué es lo que ofreces tú como alternativa? Porque obviamente que quemar petróleo y quemar carbono, cualquier elemento es sucio, no puede ser de otra manera. Por mucho que uno lo purifique, siempre sigue saliendo en la combustión gases, si no es imposible, estaríamos hablando de magia. Parece que tú estás en contra de todo, de todo lo que se asume en este momento como dogma, diría yo. Un mundo más limpio, con hélices, con paneles solares, la gente andando en bicicleta, qué sé yo. No me vas a decir ahora que fabricar una bicicleta también produce más gases de invernadero que manejar un auto, ¿no? ¿La bicicleta? Sí. No, la bicicleta no. Me refiero al panel solar sobre paralelo 35. Ahora, lamentablemente los combustibles fósiles siguen siendo por lejos, por masacre, la forma de energía por la cual los países se han desarrollado en todo el mundo. Sí, eso fue así, efectivamente. Sí, y ese es el argumento que usó Argentina para no meterse en el Acuerdo de París, por lo cual quedó eximido, firmó como todos los países del mundo, pero está eximido. Chile no, firmó y paga todo. Bien, el asunto es que mientras que no se inventen energías que sean igual o inferior en precio, vamos a seguir usando combustibles fósiles, porque reducir el CO2 inútilmente de la atmósfera necesariamente implica reducir la producción.
reducir la quema de combustibles fósiles, no queda otra. Ya las empresas, te voy a poner un ejemplo, Compañía de Acero Pacífico, por ejemplo, funciona con los más altos estándares que existen hoy día en el mundo para fabricar una barra de acero o una lámina, ¿de acuerdo? Entonces, si tú le dices, Compañía de Acero Pacífico, usted va a tener que reducir en 30% sus emisiones de CO2 de aquí al año 2030, le está diciendo derechamente, Compañía de Acero Pacífico, usted tiene que reducir su producción en 30%. Entonces vamos a llegar, y esto lo he conversado con gerentes generales de estas compañías que son altamente intensivas en el uso de energía, están de acuerdo en que llega un punto en la encrucijada en que dice, señores, desaparecemos o nos vamos. Y como ninguno talibán suicida, se van. ¿Y a dónde se van? A China. Entonces cierran la planta aquí, en este ejemplo, te voy a decir, Cap, no sé si está pensando en eso o no, pero Somela, Mademsa, Fensa, Trotter, ¿quieres que siga? Anda Lisi, pesca un secador de mujeres de pelo, Somela, y ve abajo la etiqueta hecho en China. Todo está hecho en China. Bueno, ¿y qué pasa con los... ¿Y qué pasa con los miles y miles de empleados que habían antes trabajando en esas fábricas? Se fueron a la calle. Ahora, en Estados Unidos y en Europa la cosa es caótica. Por ejemplo, entre el ingreso de China al WTO o a la Organización Mundial de Comercio del 2001, más las medidas de mitigación y adaptación de la EPA puestas en marcha por Obama, el resultado de Estados Unidos fue, en esos 8 años de gobierno, el éxodo de 60.000 industrias, principalmente México y China y México, al revés, y entre 21 y 23 millones de cesantes. Ese es el orden de magnitud. En Europa, empresas símbolo de la industria de Alemania, tú conoces la marca BMW y la marca Siemens. Siemens se mandó a cambiar a China. Alemania es el segundo país más caro del mundo en energía. BMW a México. Entonces, si tú quieres comprarte un BMW, mañana te va a tener que comprar un modelo Chapo Guzmán, porque ya no van a haber BMW alemanes. Siemens, entre paréntesis, 1 tonelada de acero producida en China con la misma fuente de energía emite el doble de CO2 que esa misma tonelada de acero producida en Alemania o en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que han hecho todas estas medidas de mitigación que solamente ha adoptado Occidente? Porque los árabes, Medio Oriente y Oriente no están ni ahí con este fraude. Es simplemente trasladar las emisiones de un lugar a otro y al planeta le da lo mismo de donde sale el CO2. Bueno, vamos a ir poniendo fin a este programa. Ustedes ven que básicamente la palabra que usó Douglas es clara, fraude. Todo lo que hemos estado escuchando sobre temas de medio ambiente, calentamiento global por culpa del CO2, la necesidad de cambiar nuestros sistemas de energía por fuentes no convencionales, sustentables que llaman. Todo eso sería, según Douglas, un fraude, que hay que examinar las cosas en detalle. Resulta que fabricar la torre, este molino de viento que produce energía, contamina más que si no existiera. Ustedes ven que él plantea una mirada completamente opuesta a todo lo que ahora se ha convertido casi en el discurso energéticamente correcto. Y bueno, yo, como de costumbre, no me caso ni con una cosa ni con otra. Examino los datos, examino los hechos y trato de entender cuál es el sentido y la razón de estos procesos mundiales que conversábamos con Douglas antes de entrar acá, que afectan no solamente a este tema de las energías renovables o del calentamiento global, sino que hay otros procesos históricos y culturales a nivel global que tienen que ver con un fenómeno mucho más grande todavía que el tema del calentamiento global, y yo creo que estábamos de acuerdo en eso. Tienen que ver con los cambios de parámetros del funcionamiento de las sociedades humanas hoy en día en condiciones totalmente distintas a las que operaron durante prácticamente toda la historia humana hasta ahora, hasta yo diría 40, 30 años atrás, más o menos. Donde también va a aparecer esta emisión. Muchas gracias, Douglas, por haber estado con nosotros. Y no sé si decirte, ojalá tengas razón o no, porque la verdad es que todavía tengo que formar mi propio cuadro sobre esto que tú has estado diciendo y llegar a mi propia conclusión, pero hay que procesar esto, no hay que ponerse camiseta. No hay nada más tonto, estarás de acuerdo conmigo en esto, Douglas, que enfrentar los temas con camiseta, a favor o en contra. Eso es una estupidez. Así que voy a pensar los datos que tú me has entregado y voy a ver otras fuentes de información y trataré de llegar a mis propias conclusiones y espero que ustedes hagan lo mismo. Muchas gracias, Douglas, gracias a ustedes. Gracias, Fernando, por la invitación.